días, hermanos. Vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3. Es un pasaje bastante largo, así que no lo vamos a leer todo. Puestos en pie por respeto a la palabra, leamos desde el versículo 1 hasta el 39. Ustedes me van siguiendo y yo lo leo. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en la oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no me puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acechaba, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Va de nuevo: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Va de nuevo: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Padre, le damos gracias por el día de hoy y por su palabra, Señor, por la iglesia local, porque podemos congregarnos y estudiar su palabra y tener edificación. Le rogamos que el Espíritu Santo tome control de esta reunión y del culto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse. Lamentaciones capítulo 3. Bueno, todos ya sabemos más o menos el contexto, pero lo vamos a ubicar. Judá está siendo asediada, invadida y deportada por los caldeos, por Babilonia. El profeta Jeremías, que es enviado a Judá, está describiendo todo lo sucedido en Judá y escribe las lamentaciones.
las lamentaciones. Es decir, él escribe todos sus lamentos. Nosotros nos hemos lamentado, ¿verdad? Ya sea por un dolor o por alguna pérdida de material o pues, de lo que sea. Bueno, creo que todos más o menos sabemos lo que es un lamento. Ay, me duele, o cosas así. El profeta escribe lo que él siente y lo que Dios le revela de lo que le está pasando a Judá. En los primeros versículos, en los primeros capítulos, él escribe, digámoslo así, refiriéndose a lo que está sintiendo Judá o Israel como esposa de el padre, pero una esposa infiel, ¿verdad? En esta lamentación observamos que la forma poética es diferente. Aquí los versos son más cortos, en los primeros 2 capítulos eran versos más largos, aquí son un poco más cortos. Y como les dije, ya cambia la personificación. En el primer capítulo, como por ejemplo, se habla de que es una señora. Ahora aquí, digamos, la representación es masculina y habla de una persona que, por decirlo así, está viviendo en ese momento. De una persona, digamos, singular. Como en representación del pueblo. Debido a esto se puede aludir que esta lamentación o proceso o desde una perspectiva más personal del asunto, es decir, anteriormente el profeta escribía el lamento como quien dice, como el pueblo en general lo siente. Ahora lo escribe, pero ya de una perspectiva más personal, ya una perspectiva de que cada persona en singular, cómo se está sintiendo y cómo lo está viviendo. Y esto es de importante, de peculiar importancia, porque vamos a ver qué es este proceso que el profeta está describiendo por medio de una lamentación. Puesto que aquí vemos un proceso, aquí vemos las características de una situación a la cual puede llegar un creyente, las causas por las cuales se puede llegar a esta situación, los efectos y las soluciones. Observamos en este lamento, primero, una triste quejabanza de Jeremías, una queja grandísima. Vamos a ver 9 puntos de esta queja, de una quejabanza grandísima de parte del profeta. Luego vemos palabras de consuelo. También observamos en este capítulo el deber que se prescribe en este estado de aflicción, lo que hay que hacer, más quejas y también los ánimos que otorgan la esperanza en Dios. Antes de iniciar más que todo en el capítulo, notemos algo para entender este lamento. Para entender este lamento, los lamentos que hace el profeta en este capítulo, hay que pensar en eso, lo que se tenía, qué tenía Judá, qué tenía cada persona en Judá, qué hizo Judá, qué hizo cada persona en Judá. Luego, qué no hizo Judá, qué no hizo cada persona en Judá, qué dejó de hacer, qué cosas tenía que hacer y no hizo. ¿Qué es lo que está pasando en Judá? ¿Qué es lo que le está pasando a cada persona en Judá? Y lo que va a pasar, lo que le va a pasar a Judá y lo que le va a pasar a cada persona en Judá. Bueno, versículos del 1 al 20 encontramos la primera quejabanza o la primera queja de Jeremías. Dice en el versículo 1, él se queja de que Dios está enojado. Y yo quiero que usted vea esto y se pregunte, bueno, esto es una situación, le puede pasar a alguna persona, me puede pasar a mí. Y para que nos examinemos todos, el profeta se queja en primer lugar de que Dios está enojado, versículo 1. Luego se queja de que Él está en la oscuridad, versículos 2 y 6. El profeta se queja de que Él está en la oscuridad, de que se siente que no ve nada, que no le sale nada. Luego Él se queja de que Dios se presenta ante Él como un enemigo.
Él cree que ya Dios no lo ayuda, sino que más bien el profeta ve aquí a Dios como un enemigo. Él se queja de esto. Número 4, se queja de que la nación judía podría ser comparada con un hombre lleno de arrugas por la edad. ¿Qué significa esto? El profeta se queja de que Judá, muy coloquialmente, está hecha leña. El profeta se queja de que Judá está demacrada, arruinada. Quinta queja, de que no puede discernir para sí ninguna vía de escape. El profeta se queja de que no ve la escapatoria. El profeta se queja de que está en la oscuridad, de que no puede pensar en algo para salir de esta situación. Luego el profeta se queja de que Dios se hace sordo en sus oraciones, versículo 8, cierra sus oídos. El profeta se queja que Dios no lo escucha. Versículo 14, la séptima queja. Él se queja de que sus mismos vecinos se ríen de sus aflicciones. El profeta se queja aquí de ahora de que no solamente las naciones vecinas, sino que, ¿cómo se llama? Tal vez mismos personas de Judá se ríen de la situación personal que se está pasando. Octava queja, él se queja de que él mismo estaba a punto de desesperar de cualquier liberación. Es decir, él se queja que está tan desesperado que acepta lo que sea para salir de esta situación. Novena queja, él se queja de que le abruma la tristeza cada vez que recuerda su desdicha, y sus reflexiones son tan melancólicas como su expectativa. Él se queja de que está tan triste, de que él se pone a pensar y pensar y pensar, y lo único que puede pensar es en su tristeza, y de que lo que le espera es más tristeza. Entonces vemos aquí, son 9 quejas o son 9 razones por las que esta persona se queja. Es decir, son 9 cosas que él siente, son 9 cosas que le está pasando, y estas son 9 síntomas de una situación. Son 9 síntomas de una situación. ¿Debido a qué es esta quejabanza? Primero tenemos que ver. ¿Debido a qué se queja el profeta? Bueno, como hemos estado aprendiendo, es por la constante actitud de no arrepentirse. Esta situación, lo que le pasó a Judá, es por algo. Y es que ellos no se arrepintieron. ¿De qué no se arrepintieron? Judá no tomó en serio a Dios, le dio la espalda y se fue a la idolatría. Y no se arrepintieron. Se medio arrepentían, se arrepentían un poquito y volvían a caer. Y estaban en ese juego. Dios les dio oportunidades para ser restaurados, les dio oportunidades para volver en sí, pero ellos todas estas oportunidades las rechazaron. Dios les daba una oportunidad, ellos no tomaban en serio a Dios, creían que era un juego, le daban la espalda y seguían en su jueguito. Esta quejabanza es debido a que Dios tuvo que llegar al momento de que ya no les toleraba más el juego de la idolatría y de demás pecados, y tuvo que castigarlos, tuvo que corregirlos, y los corrigió de una manera, digámoslo así, máxima. Esta corrección fue una corrección máxima de parte de Dios, y es una corrección que la cual el profeta la describe. Es tan grave que el profeta la describe. Dios llega al punto de estar enojado con Judá, de no escuchar sus oraciones, de sumirlos, de meterlos en la oscuridad para que no puedan ver nada. Los hace la burla de todos, los hace entrar en una situación que Él les es enemigo. Bueno, ¿se puede llegar a esta situación hoy en día? Pues claro que sí. Dios lo hizo con Judá, lo puede hacer con creyentes. Tenemos el famosísimo caso del hermano de Corinto, al cual Pablo dice: entréguelo a Satanás.
porque ya está la insistidera del hermano, que hay que disciplinarlo tal vez al grado máximo. Entonces vemos por medio de esta queja que escribe Jeremías, la situación en que se encontraba Judá y la situación en que se encontraba personalmente cada judío de esta época. Son características digámoslo así, del castigo o de la corrección que Dios les estaba haciendo. Entonces, aquí tenemos que pensar lo siguiente: siento que Dios es mi enemigo. En algún momento yo he sentido que Dios es mi enemigo y que más bien siento que cada vez que oro, más en la oscuridad, menos soluciones puedo ver de mi problema. Bueno, por medio de estos versículos del 1 al 20, podemos encontrar, por decirlo así, las características a la cual llegó Judá, es decir, el punto al cual puede llegar una persona cuando insiste en el pecado de la idolatría, cuando insiste en darle la espalda a Dios y cuando insiste en no arrepentirse. ¿Qué pasa cuando Dios nos está llamando la atención y no nos arrepentimos 1, 2, 3, 4 N veces? ¿Qué pasa cuando le damos la espalda a Dios incesantemente? Bueno, yo he escuchado mucho a nuestro pastor decir que a Dios hay que respetarlo y que con Dios no se juega. Bueno, pues es verdad, a Dios hay que respetarlo y con Dios no se juega. ¿Qué pasa si para nosotros Dios es un juego y Él nos está hablando en serio y nosotros creemos que es un juego? Ay, sí, sí. Insistimos en esta situación, insistimos e insistimos e insistimos. Bueno, podemos llegar a esta situación que describe Jeremías. Dios está enojado, nos tiene en la oscuridad, se presenta como un enemigo para nosotros. Estamos hechos leña, coloquialmente, en el versículo 4. No podemos discernir ninguna escapatoria de esta situación. Estamos en una situación que Dios nos tiene en la oscuridad y no podemos pensar ni siquiera cómo salir de esta situación. No escucha nuestras oraciones y esto a mí me ha, digámoslo así, impactado mucho. Puede llegar Dios a decir: ni siquiera voy a escuchar tus oraciones. Bueno, pues sí, y sí puede hacerlo y lo va a hacer, porque si lo hizo con Judá, lo puede hacer con nosotros, ¿o no? Bueno, puede Dios llegar al punto de decir: no te voy a escuchar. Dios escucha, claro que sí, pero puede llegar a este punto, sí, donde dice: no te voy a escuchar, ya fue suficiente. Hablé demasiado y ya no hay chance. Bueno, llegamos entonces, después de esta queja avanza, que la cual es, digámoslo así, esta queja nos hace ver la situación en la que estaba Judá y la situación por la cual cualquier creyente puede llegar si insiste en darle la espalda a Dios. Y quiero que notemos algo aquí: es insistir en no tomar en serio a Dios. ¿Por qué así? ¿Y por qué no es más bien la idolatría? Pues bueno, la idolatría viene después de darle la espalda a Dios. Dios nos habla y Dios quiere que nosotros respondamos, pero nosotros podemos tomar otro camino. ¿Cuál es este camino? No tomar en serio lo que Dios dice y tomar en serio cualquier otra cosa. El pecado de la idolatría es eso: tomar en serio cualquier otra cosa. Tenemos la opción de tomar en serio a Dios o tomar la opción de prestarle atención a cualquier otra cosa, que en realidad eso es la idolatría. Pero llegamos, después de esta queja, del versículo 21 al 36, vemos que todo el lamento empieza como a cambiar de melodía, ahora a un aspecto o a una melodía más grata.
del versículo 1 al 20 todo es como muy negro, muy turbio y muy lúgubre. Sin embargo, del 21 al 36 ahora vemos que todo cambia a algo más, con más luz y un poco más alegre. Y de importante y de vital importancia son los versículos 25 al 27. Es ahí, digamos, el corazón de de este cambio de melodía, del lamento. Pero también tenemos que notar algo importante en esta segunda sección del lamento, que todo viene como en triada. Observemos el 25 y el 27. Bueno es Jehová, bueno es esperar, bueno le es Salom. 28 al 30, y hasta observen que hasta, digamos, en la Reina Valera vienen, digamos, como las estrofas en 3 en 3 en 3. Bueno, esto es por una razón y es porque es una canción. Entonces la canción va acomodada de esa forma. Y va acomodada de esta forma porque son triadas cada una de estas estrofas, por decirlo así, de la canción. Y cada una, digamos, le viene en orden. Y si las ponemos como quien dice, digamos, viene la triada 1, la 2 y la 3, pero la podemos poner así, digamos, como en filminas, y digámoslo así, es lo mismo. Usted en la casa lo puede leer y pensar así. Y es importante el 25 y el 26 porque aquí vemos el corazón de las triadas. Bueno es Jehová, bueno es esperar, bueno le es Salom. Es aquí la clave para entender la segunda sección del lamento, donde ya se torna todo más alegre. Versículo 26. Ponga atención en esto. Esperar en silencio. Dice, bueno es esperar en silencio. ¿Qué significa esto? Bueno es esperar en silencio. Y se me olvidó decirles el título de la enseñanza. El título de la enseñanza se llama ¿cómo hace eso? Quédese callado y dele gracias a Dios. No sé si alguna vez se lo han dicho. A mí no, pero bueno, otras personas. Pero este es el título de la enseñanza. ¿Cómo hace eso? Quédese callado y dele gracias a Dios, carajo. Cuando tal vez alguien no quiere comer algo, ¿cómo hace eso? Quédese callado, le doy, claro. Bueno, este es el título de la enseñanza. ¿Cómo hace eso? Dele gracias a Dios y quédese callado. ¿Qué es esperar en silencio? ¿A qué se refiere el profeta aquí cuando dice, bueno es esperar en silencio? Bueno, aquí tenemos que recordar algo importante, que ya Dios, como les dije, el trato con Judá cambió. ¿Por qué cambió el trato con Judá? ¿Por qué Dios empezó a tratar diferente a Judá? Por la razón que les insisto, porque Judá no tomó en serio a Dios. Creía que era un jueguito todo y se fue a la idolatría. Entonces Dios dijo, bueno, hasta aquí, ya les di muchas oportunidades. Ustedes sabían las reglas del juego, claramente ya se las dije, y ustedes están haciendo todo a sabiendas. Están haciendo todo conscientemente. Ahora las reglas del juego indican que sigue un trato nuevo, por decirlo así. ¿A qué se refiere este trato nuevo? Ya Dios va a empezar a tratar con Judá, no como nación. Ahora va a tratar a Judá individualmente a cada persona. Y los va a someter a una acción correctiva tan grande y tan severa que la única forma de salvarse de este castigo, o digámoslo de una forma más cabal, la única forma de pasar el examen es una. ¿Cuál es esta forma de salvarse? ¿Cuál es la cláusula que Dios les dio a los habitantes de Judá para pasar el examen o para pasar la prueba que Dios les estaba dando? Váyase callado a Babilonia y ahí se le van a dar instrucciones. ¿Cuál era la forma en que el judío de ese momento, digámoslo así, iba a aprobar el castigo? Yéndose a Babilonia.
El que no se iba para Babilonia calladito y se iba para Egipto o se quedaba en Judá, llevaba más palo. ¿Cuál era la forma de salvarse en ese momento? Yéndose a Babilonia, calladito, sabiendo lo que hizo y qué le espera. Esta era la cláusula para salvarse en este momento o para pasar el examen. Era la forma para probar el castigo. Dele gracias a Dios, cállese y cómase eso. Esa era la cuestión. Dele gracias a Dios que Él aún así le va a dar una solución al problema. Pero hágalo. Y calladito más bonito. ¿Por qué callado? ¿Por qué callado? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y aquí vemos algo, en silencio. ¿Qué significa este silencio? Este silencio significa que uno acepta esta solución, porque no hay más. Es como para ser salvo. Para ser salvo, ¿qué hay que hacer? Nada más. No hay que hacer nada más hay que quedarse callado y aceptar, punto. ¿Cuál era la forma que aquí tenía que hacer el judío para, digamos, salvarse el castigo? Aceptar de esta forma y punto. ¿Por qué en silencio? Bueno, aquí ya no hay nada que usted pueda decir, muchacho. Se le dio tantas oportunidades que nada más es esto y punto. Si quiere, bueno, y si no, ya sabe lo que le espera. ¿Para qué se va a quejar? ¿Para qué va a decirle a Dios nada? Si Dios ni siquiera lo va a escuchar. Si Dios ni te va a escuchar, ¿para qué le va a hablar? Y aquí importante es, no es que Dios no escuche, sino que el castigo es tan severo que ya Dios no quiere escuchar. Nada más te da la solución y haga. Aquí creo que todos estamos claros en esto, ¿verdad? Esto es cuando se llega cuando digámoslo así, a Dios se le agota la paciencia y nos manda un castigo severo, tan severo que usted puede leer del 1 al 20 cómo es ese castigo, las características de este castigo. Dios no te escucha, más bien parece un enemigo, te mete en la oscuridad, te tiene hecho leña. En esta situación a la que llegó Judá y a la que puede llegar cualquier fiel creyente, en donde Dios no escucha, el verso 26 nos dice que qué hacer o cuál es la actitud para acceder a la parte B del versículo. ¿Cuál es la parte B del versículo? La salvación de Jehová. La parte A del versículo 26 nos dice cómo acceder a la parte B del versículo 26, que es la salvación. Verso 27 dice: bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué significa llevar el yugo desde su juventud? Las reglas están claras. Dios da la oportunidad en la circunstancia para arrepentirse. Digámoslo así, las reglas del juego están claras. Dios se las dio a todos y nos las dio también a nosotros. ¿Cuál es este yugo del que habla aquí este versículo? Digámoslo así, ya sean las reglas del juego o las reglas de Dios, o bien la acción correctiva de parte de Dios. Entonces pensemos en lo siguiente: ¿qué pasa si en un partido de fútbol, digámoslo así, 5 jugadores no saben las reglas del juego y no saben que agarrar la bola con la mano, si no es portero, es falta? Y siguen haciendo eso y la agarran la bola con la mano y el árbitro les dice: no, mira, falta, amarilla por necio, roja por necio. Es igual nosotros. Las reglas están claras, hermanos, la idolatría se castiga y punto. ¿Qué pasa si nosotros insistimos en eso? Va a llegar un momento donde la acción correctiva de Dios va a llegar, porque ya no nos advirtió. ¿Por qué nos es bueno llevar el yugo desde la juventud o desde el principio? Bueno, si nosotros, digámoslo así, sabemos las reglas de Dios o las reglas de la vida, de vivir, ya vamos a estar claros que si hacemos algo que, digámoslo así,
las reglas lo castigan, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a agarrar la bola en un partido de fútbol con la mano si sabemos que es falta? ¿Para qué vamos a hacer algo que simple y sencillamente Dios lo va a castigar en un momento? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Por qué es bueno? Sí, yo no. Es que no me queda claro con esto de llevar el yugo desde su juventud, lo veo. O sea, para mí el yugo es como una carga. Sí. Que le ponen a los animales. Bueno, sí. Entonces no lo estoy como relacionando con. Es que recordemos que esto es poesía y son muchas figuras que la verdad ni entendemos ni sabemos. La poesía hebrea es muy diferente a la poesía occidental. La poesía occidental son rimas de palabras o de letras. La poesía hebrea son rimas de ideas. Entonces el profeta viene hablando de tres ideas y tres ideas. La primera idea, que es el versículo 25, dice: el bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Entonces la primera idea es que Dios es bueno. Entonces esta idea rima con que Dios, digámoslo así, da la salvación o da la solución al problema. La tercera idea es que la salvación del problema, o como Dios es bueno, por eso da la salvación, esta salvación, digámoslo así, tiene que accederse por algo, por una razón, por un motivo. O sea, todo tiene una causa. No hay ni una sola cosa que no tenga una causa. La causa de la salvación, en este caso, poéticamente hablando, es ajustarse a lo que Dios dice. En este caso, este sería el yugo. Ahora bien, no es un yugo pesado porque Jesús lo dijo. No es un yugo, no me acuerdo cómo es que dice Jesús literalmente. Mi carga es ligera, dice Jesús. Entonces, este yugo, mi yugo es liviano. Jesús lo dijo. Mi yugo es liviano. Entonces, no pensemos en este yugo como un yugo pesado, sino que es un yugo tan liviano, ¿sí? La función del yugo en el buey es hacer que el buey obedezca. Entonces lo que está diciendo es que hay que ponerse el yugo de la obediencia. Exactamente, esa es la cuestión. El yugo es tan liviano, tan liviano, que número uno, Dios, digámoslo así, lo pone por escrito, y estas son las reglas del juego. Son claritas y son fáciles. Simple y sencillamente, haga caso. Douglas, Sí. otra cosa, el yugo también es para estar enyugado a otro. O estamos enyugados a Cristo o estamos enyugados al mundo. El yugo es igual. Entonces estamos enyugados a Cristo y ligero es ese yugo, mientras el yugo del pecado es más pesado. Exactamente. Entonces pensemos en este yugo. Primero veamos las primeras dos ideas. La primera idea es que Dios es bueno. La segunda idea es que Dios da la salvación. La tercera idea es que hay un yugo para esta salvación. Pero tenemos que recordar que Dios es bueno y que, como dijo Jesús, mi yugo es ligero. Entonces, ¿cuál es este yugo? El yugo de hacer caso, como dice don Francisco La Cueva. ¿Cuál es el yugo de la iglesia? Estar ligados a Cristo cabeza, como dice la hermana Magali, como dice el pastor. Teniendo todas estas ideas claras, aquí lo que está diciendo el profeta es lo siguiente. Vean, es mejor estar obedeciendo a Dios, respetándolo. Esto es importante. ¿Cuál es el yugo? Digámoslo ya para que quede más claramente con toda la estructura del versículo del capítulo 3. El yugo del cual está hablando Jeremías es respetar a Dios. Nosotros podemos estar enyugados a la idolatría, pero también podemos estar enyugados a Jesucristo como cabeza de la iglesia. Entonces, este yugo, para que quede, digamos, técnicamente más acorde a lo que el profeta está hablando y el contexto de Judá, este yugo es respetar a Dios, tomarlo en serio. Si Dios dice
la idolatría es pecado porque nos va a ir mal, nosotros tenemos dos opciones: decir que está vacilando o no, sí, voy a tomar en serio lo que Dios dice. Hay versículos que ahorita no recuerdo, que dicen: no hagas yugo desigual. Ahora, cuando nosotros somos conocedores de la palabra, en hacer negocios o en andar con personas que no conocen de la palabra, aquí al decir que tomar el yugo de, ¿cómo es? ¿Cuál versículo es? 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ajá, o sea, siento lo que nos está aclarando es eso, que lo que tenemos que hacer es llevar el yugo, pero con Cristo, de tomar las cargas con Cristo, no solo, porque solos es más difícil enfrentar las cosas. De hecho, eso es lo que hacen los bueyes los enyugan para que todo sea más fácil para ellos, no lo mismo que solo que enyugado. Ahora bien, por la situación en la que está ahorita Judá y por la que cada judío estaba en esta situación, el yugo que tenía en ese momento, ¿cuál es? El que el profeta describe del versículo 1 al 20. Ellos tenían un yugo y era que Dios estaba enojado con ellos. Dios se les tornó enemigos, Dios los metió en la oscuridad, Dios no escuchaba sus oraciones, Dios los estaba castigando. Ahora bien, si llevaban este yugo, si obedecían todo lo que este yugo les ponía, digámoslo así, vamos para atrás, las salvaciones de Jehová, si ellos obedecían, iban a ser salvos o iban a ser aprobados en este examen, porque vamos para atrás, Dios es bueno y bueno es el alma que le busca. Entonces veamos aquí y cambiemos la palabra yugo por lo que hay que hacer. Bueno, nosotros tenemos que estar conscientes que somos creyentes en Cristo y hemos aceptado sus términos y condiciones. Al aceptar sus términos y condiciones, cuando le dijimos que queríamos ser salvos por su obra, también aceptamos que teníamos que obedecerle. Entonces, si aceptamos ser salvos, aceptamos obedecerle. Y si aceptamos obedecerle, aceptamos el castigo que tenemos por no obedecerle. Pero recordemos lo que dijo Jesús: mi yugo es liviano y ligera mi carga. Bien, llevar el yugo en un caso, bueno, entonces veamos esta cuestión. Llevar el yugo pre-situación que estamos viendo es simplemente hacer caso. Llevar un yugo post-situación que estamos viendo es aceptar la corrección y hacerlo. Y a ver, vamos a ver. Entonces vemos esto, verso 30: de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Este yugo, digámoslo así, ¿cómo se superaba? Verso 30: de la mejilla al que le hiere, es decir, póngase para que le den. Muy coloquialmente hablando. ¿Cómo se superaba esta corrección? Simplemente obedeciendo lo que Dios dijo y aceptar la corrección y aceptar que le den. ¿Por qué? Porque metieron culpa y por lo tanto ahora tienen que aguantar. Del versículo 37 al 41 de esta porción podemos extraer lo siguiente: no debemos disputar con Dios por ninguna aflicción que tenga a bien mandarnos. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que de Dios proviene todo. Si somos creyentes, tenemos que saber que de Dios proviene todo, ya sea lo bueno y lo malo, si somos creyentes. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo.
No debemos disputar con Dios por ninguna aflicción que tenga bien mandarnos, ya que de Dios proviene todo para el creyente, lo bueno y lo malo. Pero ¿qué es lo que nos preguntamos a veces? ¿Por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto a mí? Yo aquí, yo allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos ponernos a responder a los objetivos que Dios abriga al afligirnos, lo cual conseguiremos si nos ponemos primero a hacer lo que dice el versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Cuando Dios nos manda una aflicción, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ¿qué voy a aprender con esto? ¿Qué voy a madurar con esto? ¿Qué voy a dejar de hacer con esta aflicción que Dios me está mandando? Escudriñar nuestros caminos. ¿Qué significa escudriñar nuestros caminos? Si somos creyentes y Dios nos manda una aflicción, en vez de preguntarnos ¿por qué a mí, pobrecito yo?, podríamos hacer o tomar la actitud del versículo 40, escudriñar nuestro camino, buscar la situación o buscar el porqué de las cosas, es decir, las causas por las cuales Dios manda la aflicción, que en este caso era la idolatría, y volvernos a Jehová, es decir, responder a los objetivos que Dios abriga al afligirnos. ¿Cuál era el objetivo que Dios buscaba con esta aflicción que le mandó al pueblo de Judá en ese momento? Número 1, ¿qué buscaba Dios al afligirlos de tal manera a Judá en ese momento? Que lo respetaran. O me respeta por las buenas o me respeta por las malas. Dios no estaba siendo respetado por Judá. Dios se hizo respetar. ¿Cuál era el segundo objetivo que buscaba Dios en esta gran aflicción con Judá? Que dejara la idolatría. Me respeta y deja la idolatría. Pum, 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 tome. Bueno, en esta situación aprendemos que el profeta responde qué hay que hacer en esta situación. Y es que es una situación especial, queridos hermanos presentes. ¿Por qué es una situación especial? Porque es una situación a la cual nosotros podemos llegar. Y solo hay, por decirlo así, una vía de escape. No hay dos, ni hay tres. Hay una vía de escape. ¿Cuál es esta vía de escape? ¿Cuál es la forma de aprobar el examen que Dios le hace al creyente que llega a esta situación? Quedarse callado, reconocer lo que hizo, arrepentirse y responder a los objetivos que Dios busca con esta aflicción. En este momento, los judíos que fueron deportados a Babilonia entendían esta cuestión. Bueno, está bien, nos hagamos una torta, no hay más. Y Dios dice para Babilonia, calladito, ahí vamos a ver qué sale. No había otra escapatoria del castigo. ¿Por qué no había otra escapatoria del castigo? Porque Dios no los iba a escuchar. Era lo que Dios dijo y ya. No hay más que hacer. ¿Y por qué no hay otra vía de escape? También porque Dios puso a Judá en tal situación, en tal oscuridad, que no podían ni pensar. ¿Ha sentido usted a veces que tiene un problema que no lo deja pensar? Bueno, de Dios viene lo malo y lo bueno para el creyente. Versículo 42 al 54. Después de otra quejanza, del 42 al 54, el profeta concluye que aún así el remedio a todo se aclara con la fe en Dios. Verso 57, para ir terminando. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. ¿Qué significa eso? Te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Bueno, en esta situación no hay que temer. ¿Por qué no hay que temer? Aunque Dios se parezca a nuestro enemigo, es por una serie de objetivos que tiene Dios para con nosotros. Insisto en esta idea. Cuando hay una aflicción tan grande, aun sea una aflicción mínima,
¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué será lo que quiere Dios con esto? ¿Cuál es el objetivo de esta aflicción, grande o pequeña? Si es de esta magnitud tan grande que solo hay una vía de escape, porque ni la oración sirve, hermano, usted está diciendo que a veces la oración no sirve en esta situación, en la que ya el creyente fue tan necio que Dios dijo, ya ni siquiera te voy a escuchar. Esta es la solución si quiere, si no, siga ahí. ¿Puede llegar un fiel creyente a esta situación? Sí, claro que sí. ¿Y Dios va a proceder de la misma forma? Sí, claro que sí, porque Dios no cambia. Recuerden que Dios es inmutable. Si ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Dios es inmutable, es una característica de Dios, un atributo de Él. Por lo tanto, si ya lo hizo con Judá, con Israel, lo hizo hasta con Jerusalén. Recuerden que Jerusalén quedó devastada en el año 70. Y lo ha hecho con los bautistas de Alemania. De hecho, la palabra bautista viene de una situación similar a esta, en que un rey devastó a los bautistas de Alemania, no me acuerdo qué año. Bueno, ya Dios lo ha hecho varias veces a través de la historia, no solamente con los judíos, ya lo ha hecho con iglesias cristianas, con creyentes. La historia, usted puede leer la historia y va a ver que es verdad, que no estoy hablando paja. Y puede hacerlo con nosotros. Si nosotros insistimos en el pecado de no tomar en serio a Dios, pues Dios simple y sencillamente va a proceder como ya lo podemos leer. Las reglas del juego, les insisto, están claras. Dios habla claro, no habla una vez, habla muchas veces. Sin embargo, llega el momento en que ya no va a hablar y no va a escuchar. Simplemente va a decir esto es así y punto. El profeta escribió esto porque Israel lo pasó, Judá lo pasó, y bueno, queda para nuestra enseñanza, ¿verdad? Si no queda ningún comentario o pregunta, yo todo claro. Todo claro. Y si no, bueno, cerramos. Le vamos a pedir al hermano Giovanni que ore para finalizar la escuela dominical. Padre, queremos dar las gracias por el tiempo que nos ha regalado. Agradecemos la oportunidad que nos da de inspirarnos, agradecemos que nos da la libertad, que nos da los medios para hacerlo. Queremos pedir que el mensaje que ha sido expuesto pueda permanecer en nuestro corazón, que hayamos utilidad para eso, que realmente entendamos que debemos ser obedientes. Entendamos, Señor, que usted está dispuesto a disciplinar si es necesario. Damos las gracias en nombre de Jesucristo.